Buenas tardes. Hoy en nuestro ciclo de entrevistas conversaremos con el ingeniero César Becerra. El ingeniero César Becerra es ingeniero de la Universidad Central de Venezuela. Se graduó en el año 2007, ¿okay? Tercero de su promoción. En el 2013 realizó su maestría en Ingeniería Estructural en la Universidad Central de Venezuela. Tiene varios cursos de Project 2010, cómputos métricos, mediciones de obra, Lopsimat, Autodesk. ¿Okay? Actualmente es director gerente de 13B Ingeniería, coordinador de proyectos inmobiliarios. Vamos a ver, haciendo un chance, María Carolina se conectó. Hola María Carolina, avísale a César que ya estamos al aire para que se conecte. Esta les comentaba que actualmente es director gerente de 13B Ingeniería, proyectos inmobiliarios allá en México. Ahí se conectó César. Vamos a invitarlo. A ver, César Serra, César Luis 111. Ya se está conectando. Ajá, se conectó César. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Chévere, ¿tú? Bien, 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 bien. Mucho calor por allá por Cancún, México. Bueno, siempre. La verdad es que aquí ni en la época más fría hace frío. En enero gozamos de unos gratos, cuando mucho 18 grados, pero lo normal aquí es 35. Mira, mientras se conectan nuestros seguidores y tus seguidores, fíjate, te graduaste en el 2007 en Me gradué ingeniería. en la Universidad Central de Venezuela, fui alumno del entrevistador Tenreiro. Fuiste el alumno mío, sí, lo recuerdo clarito. El grupo de ustedes, la verdad, tercero de la promoción. Pero quizás mientras lo que sea, empezando a conectar, digamos, a preguntar, mientras hacemos esta conversación, ¿por qué estudiaste ingeniería? ¿Por qué estudié ingeniería? Tú sabes que yo desde siempre, desde el colegio, me gustó el tema de las ciencias, ¿no? No sé, típico que a uno le gusta la matemática, la física, etcétera, y dice, no, vas a ser ingeniero. Y yo al principio decía, no, yo no puedo ser ingeniero, que mi papá es ingeniero civil, ¿cómo voy a ser yo igualito, no? Y terminé siendo igualito, ingeniero civil como mi papá y mi abuelo, por cierto. No sé si es que uno lo lleva en la sangre o es cuestión de familia, pero termina uno gustándole lo mismo. Abuelo, padre, hijo. Así que tus Correcto. hijos, como Raúl, va a ser también ingeniero. Bueno, eso es el deseo de uno. Pero bueno, vamos a ver qué decide él, pero me encantaría. Mira, hiciste el máster en la ingeniería estructural ahí en la Central también, en el 2013. Yo también lo hice. ¿Lo recuerdas? Sí, ahí estuvimos 4 años, algo así, estudiando, porque además coincidió con que arrancó la obra que estábamos haciendo en aquella oportunidad en Valencia y tenía que estar viajando 2 veces a la semana, a veces hasta 3 veces por el tema de las clases, pero bueno, la verdad que fue una experiencia buena. Considero que estuvo bien, bien chévere esos años de estudio. ¿Qué tal el posgrado? Ah, mira, te está mandando saludos Orlando Tobar, mira. Se conectó Orlandito, desde Chile. El colega Orlando Tobar, muchos saludos, Orlando, desde Y Chile. Amalia también comentó por ahí que padre, hijo, nieto, todos llamándose igual, porque tu padre César, el papá, tu abuelo se llamaba César también, no. No, Juan Luis. No, acuérdate que Juan. él es el padre de mi mamá. Ah, es tu Eh, mamá. mi papá, César José, y yo, César Luis. Y ahora Luis Raúl le cambiamos ahí un poco la tradición. Mira, vamos a, digamos, hablando de la experiencia profesional, hablando de tu experiencia profesional, quizás empezamos, no sé si de atrás, de lo que estás haciendo ahorita hacia atrás, ¿ok? Que es un poco lo que, como has presentado tu currículum. ¿Qué es eso de 13B Ingeniería? ¿Qué estás haciendo ahorita en Cancún? Bueno, una vez
decidimos emigrar de Venezuela, decisión que creo que no fue fácil y que no era lo que más queríamos, pero quizás la situación país este, nos empujó un poquito a hacerlo. Uno no sabe, por Bueno, cierto, te interrumpo, uno no sabe si es más difícil emigrar o quedarse, la verdad. No sé, es duro tanto para el no, que se va como para el que se queda, sobre todo como está ahorita el país, está terrible. realmente un dilema. Sí, y uno dice, no, cuando yo me fui era terrible y probablemente la situación se ha ido empeorando. Y bueno, decidimos emigrar a México, que es el sitio donde está la familia de mi esposa, María Carolina. Bueno, un poco para también estar cerca de la familia. Ya hoy también parte de mi familia se ha venido a México, pero bueno, aquí estamos. Y al llegar, bueno, uno empezó a evaluar, bueno, cuáles van a ser las cosas que uno va a poder desarrollar aquí. Buscamos un trabajo, un empleo. Y bueno, se presentó la posibilidad de que con parte de la familia, mi cuñado, sus hijos, generar esta empresa con la intención de impulsar la construcción de unas viviendas acá. Desde hace tiempo venía viendo que Cancún particularmente, que es la ciudad donde yo estoy, ha tenido un crecimiento bien acelerado, un poco vinculado al tema de que el turismo ha hecho crecer la ciudad todos los años y todo el tiempo hay construcción de nuevos hoteles, nueva oferta hotelera, etcétera. Y bueno, toda esa gente que trabaja en los hoteles necesita un sitio Demanda de donde vivienda, vivir comer, centros comerciales. y Así se como estaba crece el generando, turismo, crece la vivienda. exactamente, se estaba generando esa necesidad de vivienda y generándose nuevos parcelamientos, nuevos fraccionamientos residenciales bien interesantes con conceptos como de casa club, de vivir en un sitio con una seguridad muy buena, que puedas dejar casi que la puerta abierta entonces para dormir, y eso ha tenido una demanda fuerte en la ciudad, bueno, porque México no está libre de delincuencia, por así decirlo, no es que no exista nada, y entonces, bueno, este tipo de fraccionamientos da la facilidad de vivir con seguridad. Y bueno, decidimos conformar la empresa, adquirir unos lotes para desarrollarlos en este tema inmobiliario. Y bueno, en eso hemos estado hasta hoy. Algunos ¿Cuántos han construido? O sea, han proyectado, construido cuántas edificaciones. Son casas individuales. que son casas individuales. Hay un residencial acá que se llama Aqua. Ahí hemos desarrollado 4 viviendas. Ya va, desarrollado significa proyectado y construido. Ya llevan 4. Construidas hay 3. 3. Construidas hay 3 casas. Y también en este proceso, bueno, vimos la posibilidad de desarrollar también un terreno multifamiliar y hasta hace unos meses terminamos el proyecto como tal, pero bueno, dadas las condiciones país y bueno, condiciones personales de los socios, no hemos podido arrancarlo, pero la idea es también desarrollar, construir, porque ya el proyecto estaría bien desarrollado, este proyecto de departamentos aquí en la ciudad de Cancún. ¿Qué tal? Departamentos quizás no ¿Qué tan tal? grandes para que puedan ser rentados, porque aquí el tema del Airbnb y eso es muy, muy, muy amplio, y entonces la gente busca inmuebles en la ciudad para rentar bajo esa figura. Inclusive casas. Esa que tienes atrás en la foto es una de ellas. Esa que tengo atrás en la foto es una de las casas construidas, la que tiene la casa, el punto amarillo. Fue la primera que hicimos aquí, que la verdad nos llenó de mucho orgullo. Bueno, primero porque fue como el primer proyecto, el Siempre, primer siempre. experimento, porque uno pudo haber tenido quizás una buena experiencia en Venezuela de construcción con proyectos más grandes incluso, pero cuando llegas a un país nuevo, aunque hablamos el mismo idioma, todo es diferente. Entonces, es nuevamente aprender metodologías de construcción, bueno, técnicas, vocablos,
manejar personal es completamente diferente, ¿no? ¿Cuál es la Yo siento diferencia que básica? O sea, si tú compararías 10 diferencias o 5 diferencias entre manejar obreros en Venezuela o manejar obreros en México, ¿es más difícil, más complejo, más fácil? no creo que sea más difícil o más complejo. Eh, en todo caso puede ser un poco más sencillo, pero es diferente. En Venezuela, bueno, conocemos perfectamente el tema de las complicaciones de manejar personal obrero, puesto que, bueno, en el país se presentó el famoso tema de la inhabilidad laboral y eso blindó al trabajador y de alguna manera se sintió con un escudo: a mí no me pueden hacer nada, puedo hacer lo que yo quiera, no me pueden votar, no. Y bueno, eso de verdad fue una gran parte de la experiencia que tuve en Venezuela. Dígame, cuando estuvimos en Valencia, por cierto, que era una cantidad de obreros muy grande y bueno, que tuvimos problemas con obreros que no querían trabajar y entonces no había forma de sacarlos, pero tarde o temprano la razón triunfó, y nos tuvimos que documentar y estudiar, Esteban, cuando esa época en el tema de contratos laborales, de obra determinada. Incluso me acuerdo que fuimos a la Inspectoría del Trabajo en varias oportunidades. Aquí en Venezuela, buscamos estrategias para Para tratar de controlar al y, personal cuando no, o sea, incluso me acuerdo que tuvimos, de esas veces que fuimos a la Inspectoría del Trabajo, tuvimos casos positivos donde nos dieron la razón la Inspectoría del Trabajo y el trabajador tuvo que irse. Claro, para lograr eso no es fácil. Entonces, eso fue una estrategia en Venezuela. Aquí quizás la por estrategia cierto, es... esa la seguimos haciendo, esa estrategia que finalmente, además fue con la recuerdo, con la asesoría de Deloitte, unos abogados, una Correcto. transnacional, o sea, lo que, digamos, echa el cuento de qué consiste la estrategia como para que quede a la gente que está metiéndose en el mundo de la construcción o que trabaja aquí en cuál fue la recomendación final, gratis. Bueno, quizás uno originalmente allá en Venezuela contrataba al personal, le decías: empiezas el lunes, aquí está tu dotación, empiezas a trabajar. Y el primer error es quizás no documentar esa relación laboral, poniendo los puntos sobre las IES, donde mira, yo te voy a contratar, y en el caso de una obra tan grande, donde llegamos a desarrollar algo así, si mal no recuerdo, como 30.000 metros cuadrados, mira, te voy a contratar hasta la culminación de tal nivel y tú me firmas de que si nosotros terminamos tal piso que representa tal altura, tantos metros cuadrados, habremos cumplido nuestra relación laboral. Y un poco, porque tampoco sé si con las condiciones, país que estamos manejando, si la obra va a continuar al piso La, siguiente y exactamente, no puede ser una relación indefinida. Entonces, bueno, pusimos las obras determinadas en función a los avances que estratégicamente conversamos y de alguna manera ahí se incluyen también no solo que voy a trabajar hasta acá, sino que acuérdate que la ley dice, aun cuando redundara, la ley dice que si tú faltas 5 días en un mes, y si de manera injustificada, yo estoy en el derecho a que tú, o sea, que te puedas retirar de la obra. Y así varias cosas, me acuerdo, eso ahorita que se me vino a la mente. Y uno de los trabajadores que tuve que sacar fue por eso, y no fue que faltó 5, había faltado 12 veces en el mes. Y ellos se sienten blindados, porque claro, además, uno, el amigo del delegado del SACEL, porque eso es otro tema que tenemos en Venezuela, ¿no? Pero había que cubrirse también desde el punto de vista de la compañía, de la empresa, en cumplir todos esos requisitos que ponían, y uno de ellos era ese, el tema ISACEL, que había que generar unas elecciones para que ellos mismos tuvieran delegados. Nosotros éramos delegados, hacíamos reuniones, íbamos a ISACEL, entregábamos nuestro libro, aquí está el cuaderno, el libro con el acta de la reunión y todo eso. Y entonces esos delegados en ISACEL también se creían intocables, pero cuando llegó el momento de que tuvimos que cerrar la obra, mira, yo te entiendo que tú tienes una inhabilidad laboral, perdón, inamovilidad. la movilidad laboral, pero aquí habíamos firmado que a lo que llegase el momento que se acabe la obra por X o por Y o Z,
O sea, no podemos continuar. Y eso fueron cosas que quizás uno fue aprendiendo A los en el golpes. tiempo. A los golpes quizás ya las estrategias quedaron un poco más establecidas en la empresa, ¿no? Pero en ese momento no las teníamos tan claras. Aun Y cuando casi habíamos que tenido... uno fracciona, termina fraccionando la obra por etapas, subetapas muy pequeñas, muy controladas, que permitan ir avanzando como casi que mensual, trimestralmente. Correcto, correcto. Sí, en este caso creo que y en era México, como cada 3 meses. En México, fíjate, el por tema cierto, sindical... Ricardo Veiga Kyle, que te pregunta, ¿los obreros de México están mejor preparados en México o en Venezuela? Volviendo al tema de comparar México. Y Tobar comenta, y súmale los sindicatos, eso es otro tema. Pero bueno, uno va generando como es que decías tú, como costras, ¿no? Que te va madurando la piel para que no, El para cuero que no de te tanto afecte látigo. tanto. Porque la verdad es que el tema sindical termina influyéndote psicológicamente. O sea, es una guerra. O sea, tú estás en una constante guerra allí y que al principio no la dominas tanto, pero al final ya empiezas a entender que sí puedes tener una postura, ¿no? Aquí yo sí siento que el obrero no está tan bien preparado. Siento que la mano de obra en Venezuela puede estar un poco mejor calificada. Sin La mano de embargo, obra aquí en Venezuela es mejor. puede estar mejor calificada. Sin embargo, como le trabajan aquí, por lo menos en la península de Yucatán, son personas que de verdad le ponen mucho ahí a su trabajo. Muchos son son descendientes de etnias de indios mayas, que de hecho ellos hablan en su dialecto maya. En la misma obra hablan un idioma que tú no entiendes. Y tú los ves y cargan unas piedras y cargan unas cosas que dice, wow, yo en Venezuela creo que para ese trabajo que están haciendo esas dos personas hubiéramos tenido que tener 8 obreros, porque además son 8 obreros de que no, es que me está doliendo aquí, tengo que ir al Seguro Social, Son como Beto, son como Beto. Aquí quizás no tienen la misma preparación, pero realmente trabaja muchísimo. Y aquí hay una diferencia grande, aquí trabajan los sábados. En cambio ya trabajaban. Perdón, el horario ¿cómo es en Cancún? Empieza a 7. Son 45 horas, 45 horas legales de trabajo, perdón, 48 horas legales de trabajo. Entonces, no 40. aquí allá se trabaja en Venezuela menos y además tienes que darle unas horas para que vayan a cobrar el cheque. Yo no sé cómo están haciendo ahorita. Sí. Ya nosotros habíamos migrado a muchos de ellos a tarjeta de... A transferencia. No, ahorita nada de che, olvídate del che, eso desapareció. Sí, pero el cheque desapareció, Esteban, pero en la convención establecía que le tenías que igual seguir dando las horas, le pagara como ¿te acuerdas? La famosa convención de los trabajadores en la industria de la construcción. Entonces, el viernes no se podía salir a la misma hora, tenías que salir un poquito antes para que fueran a cobrar, etcétera. Aquí se trabaja los sábados hasta la 1 de la tarde. Los sábados, o sea, perdón, el horario es de lunes a viernes de 7 a 5 o 6 de la tarde, dependiendo lo que... Pero descansa. No, lo que pasa es que no todas las obras empiezan tan temprano en Venezuela. Aquí hay obras que empiezan a las 8, otras a las 7:30. Aquí en México arranca un poquito más tarde toda la situación. Okay. Incluso las oficinas. Aquí, dígame Ciudad de México. Mira, Ángel comenta una cosa, Ángel Balsa, que nos está siguiendo, comenta una cosa que estamos haciendo ahorita. Las transferencias hay que hacerlas el martes para que estén efectivas antes del viernes, porque la hemos hecho el martes y todavía el viernes por problemas bancarios no están efectivas. Es un tema difícil. Sí, la verdad es que no debe ser fácil. O sea, allá el obrero es como más, ¿cómo diríamos? Aguanta más palo, o sea, se esfuerza más. Sí, yo creo que es un tema ya de la personalidad del obrero, que de verdad que se aboca más al trabajo, pero te consigues con que, oye, pero ¿cómo doblaste esa varilla así? O sea, no me cago en la cabeza.
No, o sea, no, no se preocupe, yo le dejé 10 centímetros para solape, que ahí no hay solape, ¿vale? O sea, que no sé si me entiende. Las condiciones, unas cosas mínimas de obra, quizás aquí no se cumplen, y es por el mismo hecho, bueno, mi experiencia yo no la, este, no las llevo a todo México, me refiero mucho a al Ah, trabajo aquí en no. la península, O sea, tú porque la en Cancún península, notas la diferencia con Cancún con Ciudad de y México. de hecho ahorita estamos haciendo un departamento en la Ciudad de México, un departamento de lujo, de verdad con muchos detalles y muchas cosas, y ya noto que el trabajador incluso ya es diferente, se usan otros materiales, por lo menos en Venezuela, desde Mérida hasta Guayana, pasando, no sé, por el centro del país, en la ciudad capital, se usan los mismos bloques de arcilla. Aquí no, aquí en la península se usa un bloque de concreto con piedra caliza triturada. Allá en la Ciudad de México sí hay bloques de arcilla. Entonces, dentro del mismo país, dado la extensión del país y que no en todo el país hay los mismos materiales para construir, las características de construcción son diferentes. Entonces, aquí en la zona de Yucatán, es una zona donde prácticamente no existen los sismos. O sea, No hay la terremoto. simulación sísmica es una cosa muy pequeña. Entonces, las características sismoresistentes prácticamente no existen en el diseño acá. No digamos que no existe, sino que realmente en la construcción popular ni se toma en consideración, pero en lo absoluto. Quizás uno ve una construcción, por más básica y popular que sea en Venezuela, y tiene ciertas características que le van a otorgar a la estructura una capacidad algo sismo resistente. Aquí eso no existe. O sea, aquí de hecho no son columnas, le llaman castillos y los pueden armar con Armex, ¿no? Armex son unas cerchitas, unas piezas electro. Electrosoldadas, y yo creo que allá en nuestros machones, por menos que uno le quiera hacer, le ponen 4 varillitas de cabillas, fíjate, aquí le decimos varilla y ya uno se ha ido como acostumbrando, 4 cabillas de 3/8, o sea, eso es lo mínimo, ¿no? Aquí no, aquí hacen casas con estos castillos de Armex y ya, y quedan, me da un poco Es de como a miedo. veces en España uno también se asombra que hacen columnas, le pasan a vigas, luego cambian las direcciones, solo afecta la gravedad. Por cierto, Hani comenta que también la normativa en España no, como en México hasta es por estado, hay normas para un estado desde el punto de vista sísmica distinto, porque el país es tan grande que termina uno No, estudiando. sí existe una directriz nacional. Acuérdense que es como una federación, pero por ser federación, cada estado no solo maneja normativas de construcción, esto hasta la ley de tránsito tiene cosas diferentes en Quintana Roo, que es que la norma de tránsito en Ciudad de México. Y tú tienes una licencia de Ciudad de México, que dice Ciudad de México, y tienes una licencia que dice Quintana Roo. O sea, si tú Entonces, manejas otro tema, si tú manejas o sea, tienes licencia en Cancún, no te sirve para Ciudad de México. no, sí sirve, pero tiene ciertas limitaciones. Por lo menos ahorita, con la pandemia, los vehículos con licencia y con placas de otros estados no pueden circular en Quintana Roo. Ah, O no hay sea, libre circulación. no, tiene que ser de Quintana Roo. Y es un poco por como piensa aquí el mexicano en federación, ¿no? Que cada estado tiene una autonomía un poco más grande de lo que uno piensa o de lo que uno está acostumbrado en Venezuela. Está bien. Entonces, estás de promotor en Cancún. Tienes 4 casas, ¿ok? Sirve hasta que choque, dice Orlando, la licencia. Estás haciendo, ya construiste 4 casas, ¿ok? Has No, vendido hemos construido 3 casas 3 y casas, la estamos falta. implementando la cuarta casa, que por cierto la cuarta casa la desarrollamos la arquitectura en Venezuela y quizás es como la que dejamos de último, la consentida, la más exclusiva Esa fue la que que lo hizo hicimos con Ramón Fermín. el arquitecto Ramón Fermín, correcto. Y la estructura es de Noruega Civil. Es de la oficina, sí. Sí, bueno, por eso uno tiene más o menos.
Pero entonces tienes tres casas construidas, una por construir y un edificio por construir. Y la primera casa, esta que estaba contando de amarillo, la hicimos también con un arquitecto venezolano, Eduardo Sauce. Bueno, pero ese es venezolano mexicano, porque él en realidad Sí, vive... bueno, su mamá es mexicana, pero nació en Venezuela y se formó Sí, allá en la no, y central. trabajó con nosotros. Claro que sí. Y bueno, y de hecho por eso lo conozco, por la experiencia laboral de Venezuela, que además de muchos proyectos de su arquitectura a que se hicieron en la oficina, en la obra, de obra también compartimos la oportunidad cuando estábamos haciendo la remodelación bueno, y terminar algunas cosas de albañilería, estructura, en la sede del Bicentenario en la Plaza Venezuela. Él ahí estuvo trabajando con nosotros. Entonces, bueno, al llegar acá, por casualidad, me llama y le digo, mira, justamente necesito un arquitecto para hacer una casa, e hicimos ese primer experimento, y la verdad es que desde el punto de vista profesional nos llenó muchísimo, y además tuvimos la dicha de ponerla a concursar en la Bienal de Arquitectura, organizada por el Colegio de Tú puedes Arquitectos. crear, ya va, perdón. ¿Dónde está la...? No. No lo consigo, pero sabes que Eduardo Sauce se ganó con el Colegio de Arquitectos. Todavía tengo su premio aquí. No lo ha venido a buscar. O sea, Bueno, entonces, se ganó un premio con el Colegio de Arquitectos de Venezuela como emprendimiento en el exterior. Yo no sé cuál es la promoción. Y tal, lo recuerdo porque lo tenía por aquí y se lo iba a dar. Vino hace pocos días y no se lo llevó. Con la pandemia no se lo pudo llevar tampoco. Quería enseñártelo, pero no lo conseguí. bueno, y total es que bueno, esa casa ganó como vivienda unifamiliar en la última Bienal, y bueno, Sí. imagínate, eso nos llenó muchísimo de orgullo porque quizás no la vendimos tan rápido como queríamos, ya finalmente logramos vender esa casa, y nosotros nos hemos debatido si es un tema de que nos gusta a nosotros los venezolanos, pero no, al final la verdad sí se logró vender, y la gente logró apreciar esa casa, que fue todo un reto, porque es generar una casa con muchos espacios, quizás especiales, en 180 metros cuadrados de terreno, que es otro cambio de mentalidad. En Venezuela quizás no manejamos terrenos de ese tamaño. En cambio aquí el mexicano... María Carolina dice que M. Sucre, tu esposa, dice que ganó un premio y es espectacular, que los propietarios están felices, está llena de detalles. Sí, la verdad ellos están bien contentos, y bueno, nada, se ha tomado cualquier cantidad de fotos de la casa, Mira, incluso... Chris, perdón, dice que el premio está en la segunda o la tercera gaveta de mi escritorio. Bueno, después lo busco, pero está por ahí. Ay, se cortó. Tenemos problemas de comunicación. A ver, se fue un bache. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Le diste un Pues botón? no sé, se cortó la comunicación, pero el internet se mantenía igual, ¿no? Ahí te están llamando para que te conectes. Creo que sí. Eh, Te comentaba, estábamos conversando de la casa 7, que además pudimos inscribirla en los premios Interceramic de acá. Interceramic es como que el mayor productor de acabados y revestimientos de aquí de México, y ellos hacen un premio anual O sea, ganó premio allá en México y ganó premio aquí. no logramos ganar en México, pero ya al haber estado, de haber participado y que nos hayas invitado a participar, para nosotros también pues bueno, nos llena de orgullo por esa casa, la verdad. Ok, bueno, chévere. Yo creo que es una experiencia. Por ahí te preguntaban los léxicos, hablaste un poquito de la columna, los léxicos diferencia entre México pero quizás Pero volvamos. completamente diferente, nada se llama igual. La cabilla es varilla, el bloque es block, El bloque es block. solo block. La arena, aquí le dicen polvo. Y al polvo arena. Todo, la verdad es que es increíble, nada se llama igual, nada. Y por ejemplo, yéndonos más a la parte estructural, aquí todas, incluso el edificio que desarrollamos el proyecto, es todo de mampostería estructural.
Puros bloques, sí, puros bloques. Sí, sí, que bueno, que la verdad es un switch que hay que pasarse y entender que esa construcción es mucho más barata y no la puedes hacer quizás aporticada, como uno viene acostumbrado a hacerla en Venezuela, porque te va a salir más caro y tu apartamento lo vas a vender más caro y no te lo van a comprar. Claro. Es una técnica que hay que irse acostumbrando, pero lo has logrado, te has acostumbrado y has vendido. Sí, bueno, y ahí vamos, ¿no? La idea es continuar a ver Bueno, cómo incluso ahora, hacemos más rentable toda esta vuelta, todo este negocio. sí, con el tema de la pandemia, por cierto, ustedes ya están trabajando, ya con el tema de la pandemia, aquí nos acaban de prorrogar un mes más en Sí. casa. No, Bueno, ya. a partir de la semana que viene, la construcción empieza como actividad esencial, que las Ah, actividades pasa esenciales que, sí, pueden seguir funcionando. mira, Estamos Adrián Taboada sí. saludándote por ahí también desde Ecuador. Bueno, varilla y cadenas, dice, correcto, aquí Sí, también. sí, Dalas y cadenas. Y traves, las vigas formales le llamamos traves aquí. sí, todo es distinto. Ah, perdón, Sí. te interrumpí con lo del tema de la pandemia. Ya van a abrir la construcción, ya empieza otra vez a salir. Sí, bueno, pero no creas que las condiciones están dadas para salir corriendo y empezar a trabajar. La verdad es que es preocupante, la curva aquí no se ha logrado aplanar, los contagios se mantienen y bueno, estamos evaluando a ver nuestra reactivación. Por el momento hemos estado haciendo una procura dentro de algunas casas de materiales que están abiertos, comprando para que nos despachen en junio, aprovechando porque hay un serio cambio económico en el país a raíz de la pandemia, el dólar ha subido de manera Claro, exponencial. Sí, sí. sí, bueno. No estamos libres de situaciones incómodas. Bueno, yo me fui de Venezuela huyendo un poco del tema del socialismo y bueno, aquí la política se está apuntando hacia allá. Esperemos que no sea así y que no se permita llegar a los niveles en que llegamos allá en Venezuela. Ah, sí, bueno. Bueno, la idea no es hablar de política aquí, la idea es hablar de, pero sí, se pone la cosa difícil. Mira, entonces ya más o menos teniendo el cuento de tu historia ya en México, volvamos a tu currículum aquí en Venezuela y pones de los que tienen, digamos, el último trabajo del Hotel Oritope o Vértice. ¿Recuerdas qué nos puedes contar de ese trabajo? Haber trabajado con Bueno, los portugueses, haber trabajado con los morochos, pero ¿cómo es sí, tu claro, currículum? mira. Bueno, para comenzar, esa experiencia lo que más me gustó quizás es que no era lo típico que veníamos haciendo, ¿no? El tema hotelero no lo conocíamos, como para decir, mira, sí, vamos a comprar esta cerradura modelo tal. Tuvimos que hacer un estudio y reuniones con el señor de la cerradura especial para ponerle la tarjetita y abrirle una puerta, ¿no? Eso por decir una tanta de las cosas, el tema de los aires acondicionados que se manejaron allí, las instalaciones en la cocina, que quizás son un poquito más especiales, no sé, una serie de cosas y características bueno, que por supuesto se trabajaron en conjunto con el arquitecto Oscar Tenreiro, que bueno, una obra excelente, un proyecto excelente, que también fue una gran oportunidad trabajar con él, ¿no? Uno siempre termina aprendiendo de todos los trabajos, de lo que sea. Yo, fíjate, ahorita en este departamento de Ciudad de México uno está aprendiendo cosas que quizás uno no ha hecho y decir que conoce ya toda la construcción creo que nunca va a suceder. Yo solo tengo 13 años de graduado, pero Pero solo estoy 13, ya eres un adulto pues, desde el punto de vista profesional es bastante, coño. pero quizás cuando cumpla 30 años de graduado voy a seguir pensando lo mismo. No hay forma de saberse todas las respuestas. Quizás vas a saber un poquito más, pero siempre hay cosas nuevas por aprender en construcción. Recuerdo esas discusiones con papá, bueno, ya recuerdo porque ya el edificio se terminó y aunque se terminó y hay ciertas cosas, ciertos detalles que todavía mi papá está haciendo, en detalles de carpintería y todo eso, siempre recuerdo discusiones fuertes, porque han sido discusiones fuertes, que había Sí, entre el claro, arquitecto y el ingeniero, ¿okay? claro. O el arquitecto y el promotor o el propietario, que esas eran cosas difíciles de manejar, que bueno, las llevamos por varios años y funcionó. Pero me acuerdo de esas discusiones que eran ágidas, todos los obreros, y tú te ponías ¿qué cuentas Claro, de esa? porque era una situación un poco complicada, porque tú eras en el fondo el propietario, el cliente, porque
ahí se mezclaban un poco los papeles y además el arquitecto era tu papá y yo quedaba en el medio. Y entonces eso había una discusión y a veces yo me metía y entraba en una discusión papá, hijo y cliente y arquitecto. Era complicado, pero interesante, interesante. Yo creo que ese tipo de cosas te enseña a tratar, además de relaciones, arquitecto, ingeniero, es cómo tratar a un cliente, cómo llevar una conversación, una reunión. O sea, todo ese tipo de experiencias desde el punto de vista psicológico creo que te van preparando para lograr mantener cabales y en una discusión profesional o de negocio, ¿no? Sí, sí, es todo un tema, lo digo porque también bueno, lo vivimos. Fíjate, el otro proyecto que tienes por ahí, el Teatro La Campiña, estuviste en los inicios de la remodelación del Teatro La Campiña. ¿Qué llegaste a hacer ahí? Bueno, inicialmente empezamos como... Orlando pregunta, pero en esas discusiones, ¿quién ganaba? Papá siempre tiene razón. El arquitecto siempre tiene la razón. Mira que El aquí arquitecto... aquí no siguen muchos arquitectos. Bueno, total es que en la campiña iniciamos, le ofrecimos el servicio de inspección, ¿no? Al ente contratante allí, no sé si se puede comentar, pero bueno, mejor no. Sí, sí, no hay problema. Se te está oyendo Melquín, ¿no? entrecortado, César, un poquito entrecortado. Con Melquín, ¿no? Que nos contrató, le ofrecimos la inspección y poco a poco nos fuimos metiendo un poco en el día a día de la obra, entender procedimientos, organizar equipos y llegó el punto donde ya va, bueno, más bien permíteme que yo ejecute estas obras preparatorias para el trabajo que se va a ejecutar. Y ahí estuvimos haciendo unas demoliciones, preparando unas cosas en sótanos, creo que llegamos a hacer algunas excavaciones, ya no recuerdo también, y lastimosamente hubo una paralización por parte de la alcaldía y yo me fui y quedó la obra allí. Ya se empezó a reactivar, pero ahora la pandemia nos volvió. Ahora está Ángel Balsa, está al frente de esa obra, pero la pandemia nos volvió a paralizar. Fíjate, Recuerdo que en ese proceso tuvimos unas reuniones con los arquitectos de Corea, que eran los que tenían como el proyecto máster y fue muy interesante, porque además eran unos coreanos que hablaban inglés, pero no al 100%, y nosotros quizás tampoco, pero fue súper interesante y compartir esas reuniones con ellos, la verdad. Sí, la verdad que yo creo que quedó un proyecto bonito. Vamos a ver si cuando esto termine, esta pandemia, logramos seguir adelante. Fíjate, otro de los proyectos, y bueno, viendo tu currículum me voy acordando, la Quinta Alma. ¿Qué es esto, la Quinta Alma? ¿Qué hicimos, qué hiciste allá? Hicimos porque fuimos nosotros como contratistas la empresa, ¿ok? Porque, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, César trabajó, ¿cuántos años aquí en Norte? 13. No, 10 años. Yo empecé a trabajar en la oficina en el 2006, siendo estudiante todavía, estaba ya en el último año. Pasante. Sí, la verdad, todavía no era ingeniero. Me acuerdo clarito que me llamaste un día en la mañana y yo todavía estaba en la cama y ya tú estabas trabajando, porque en el último semestre con el cambio de Penson ahí me tocaron solo como 2 materias, algo así, tenía unos 10 libros. Es que cada vez que uno llama a trabajar a todos ustedes en la oficina siempre están durmiendo. Ahorita me pasa también con Hani. Cada vez que lo llamo a las 9 de la mañana está durmiendo. No, bueno, eso era la época de estudiante, Esteban. Las cosas han cambiado. No, es broma, es broma. Nadie que me llama y me dice, en media hora te veo en Altamira. Y yo salí corriendo. Y eso fue como en noviembre del 2006. Y así fue. ¿Y qué fuimos a ver? ¿Qué obra fuimos a ver o qué era? Estaba buscando un ingeniero que se encargara de la supervisión de la casa que estábamos haciendo en Prados del Este. Creo que se llamaba Sofía Andrea, algo así. Ah, con este, sí, yo me acuerdo, con este político. Bueno, que no es político, sí. Sí, sí. Y el arquitecto era Roy de Freitas. El arquitecto Roy de Freitas, exactamente. Y estuvimos haciendo esa casa y de alguna manera... Siendo estudiante, tú empezaste a trabajar en obra. Siendo estudiante, pero la verdad es que ya yo estaba prácticamente listo. Yo me faltaba una carga académica como de 2 o 3 materias y la tesis, que ya la había empezado.
y me permitió dedicarle bastante tiempo al trabajo. Y de hecho, cuando estaba ya el semestre último, estuve ya dedicación exclusiva al trabajo esperando el título, porque ya la tesis la había entregado o la teníamos bastante adelantada, algo así. Total es que yo estuve en el momento quizás indicado, en el sitio indicado, porque fue el momento en que, bueno, decidiste de alguna manera, bueno, vamos a abrir el brazo constructor, porque hasta ese momento tú solo te habías dedicado al tema de proyectos, porque habías tenido Sí. experiencias previas de construcción. Y bueno, vamos a hacer abrir el brazo de construcción y cosa que me dio la oportunidad de crecer junto con la empresa, ¿no? Y hicimos varias obras, cotizamos N cantidad de cosas que me dio la Nue- oportunidad de aprender de análisis de precios unitarios, preparar buenas propuestas económicas, presupuestos, nue- etcétera. Nuestras estadísticas conversando, yo recuerdo que decíamos que de cada 10 presupuestos salía uno. Uno es Sí, que el que se construye. sí, sí, sí. Que es el 10% es la probabilidad de incidencia. Todavía Afortun- aplica, sí, todavía todavía se aplicamos sigue ese, aplicando ese se número. viene aplicando. Cuando pedí, bueno, ya vamos cuántos, 10 presupuestos, en el próximo sí sale. Exactamente, exactamente. Total es que, bueno, siempre tuvimos obras y trabajos que hacer hasta que yo creo que la obra que catapultó a ese brazo de construcción fue el edificio de la Urbina, Mundaca, El Mundaca, que Amalia lo acaba de comentar por ahí. Que por que cierto, la... Nuestro amigo Orlando Tobar estuvo también ahí. Sí, correcto, correcto. Que él Es escribe. que se armó un equipo muy bueno, también estaba el arquitecto Over de Andalucía, Ricardo Guardo, Haciendo éramos un grupo, también estuvo Jake, bueno, N. el Y la verdad arquitecto, fue una obra de mucha presión, trabajando fines de semana, de una noche, locura, la recuerdo. pero, pero bueno, imagínate, culminar un edificio, una sede de unos bancos seguros, la verdad es que fue súper satisfactorio, pero una obra de metros considerables, ya más grande, ¿no? Ah, ya Y no, no pero sé, recuérdame, Carolina, sí, Ana no la Otero tampoco. claro, Ana Otero formaba parte de la inspección que se nos hacía, ¿no? Pero igual Sí, era parte del equipo. Y la idea era, bueno, culminar esa obra cuanto antes y poder abrir la sede. Y haber culminado ese edificio con todas las instalaciones que requería, wow, fue todo un la reto. verdad que fue un tremendo trabajo, fue Y, muy y, intenso, pero fue bueno, la verdad. y fue el background necesario para poder decir, pueden tenernos en consideración para otros trabajos interesantes, ¿no? Ya creo que ese fue Ah, el hito que marcó la diferencia en la magnitud de las obras de la oficina. alguna anécdota de Mundaka. Hay muchas, pero alguna que te acuerdes. ¿Te acuerdas Bueno, cuando la agencia? la agencia, justamente, que creo que eso nos marcó a todos. Que, Sí. que, Yo que- cada vez que que pienso eso, bueno, echa el cuento. un trabajo que había que hacerse desde el viernes cuando cerró la agencia a las 4:30 de la tarde, a las 5 cuando se fue el personal, hasta el lunes a las 6 de la mañana. O sea, teníamos el fin de semana para quitar un techo que era de mentira y poner un techo de verdad, con una estructura de metálica y topping de concreto y terminar todo en los, no sé, estimo que tendrá esa agencia, 300 metros cuadrados, no recuerdo, En con la 48 limitación horas. que no tiene una grúa para trabajar, sino de que vas a trabajar y poner vigas y todo eso dentro de un entrepiso, un Ya, edificio. además, Orlando recuerda que esa doble altura estaba sobre la bóveda del banco. También, exacto, exacto, no me acordaba. Total es que, bueno, había una serie de medidas de seguridad bancaria que había que cumplir y todo eso. Y recuerdo bueno, revisamos todos los aspectos de seguridad para poder colocar la viga como una especie de burro que habíamos hecho con unas ruedas que iban a aguantar no sé cuántos kilos. La rueda tiene que aguantar tantos kilos que pesa el perfil metálico. Calculamos toda la estructura se diseñó y se calculó perfecta. Y al final el maestro Herrero terminó amarrando la viga con unos alambres y se nos cayó esa viga
sobre la bóveda y sobre unos muros del banco. Gracias a Dios no pasó mayores, pero No pasó, no pasó. Pero no nos hubo, puso, gracias a Dios, sí. nos puso a correr, la verdad. No, qué susto, qué susto. Y los cuentos de Ricardo, nuestro amigo Ricardo Guardi, que no hacía sino anotar y hacer. Él era el que dentro de esa locura de corre y corre, era el que nos permitía ese momento de esparcimiento, de relajo, de reírnos un rato, porque él imitaba a todo el mundo, desde el que vendía la chicha allá abajo en la esquina, el perro calentero con el que comíamos a veces porque no podíamos salir de la obra, imitaba al maestro, imitaba al inspector, imitaba al dueño del arquitecto que nos revisaba el reporte. La verdad es que era un show. Ricardo en ese aspecto, bueno, fue toda una experiencia trabajar con él, ¿no? Y después él llevaba todas las mediciones, cómo se quejaba, qué pasaba. Era la inspección, toda la inspección. Él era la relación con Ana Otero, él es el que llevaba la inspección con la relación con la inspección. Y él sacaba siempre unos refranes, unas recomendaciones. Él hablaba de la gente de los torpes de granito. ¿Por qué le decía los torpes de granito? Bueno, porque los tipos como que tenían visión de rayos X, los técnicos del granito, porque ellos apuntaban, era directo a meter el taladro donde habíamos puesto nuestra tubería de agua para los lavados, para los lavamanos. Total es que cualquier cantidad de reparaciones tuvimos que hacer por los torpes de granito, que hasta hubo una perforación que hicieron que salieron a la fachada. Reventaron la fachada del edificio, recuerdo. Tuvimos que arreglar fachada y todo, poner guindolas para arreglar. Pero en nuestra defensa, el granito no lo pusimos nosotros. Sí, pero nos echaban la culpa de todos los errores de ellos. Bueno, esa es una cosa típica que siempre lo discutimos. El cliente cree que a veces por ahorrarse un poquito más y no te voy a dar la contratación de esto, yo lo voy a contratar por mi lado y terminan ocurriendo cosas así. Y ahora después nos tiene que pagar la reparación porque no es algo imputable a nosotros, ¿no? Esa época, por cierto, también estaba Orlando construyendo, y Ricardo Veiga, que por cierto es nuestro entrevistado del lunes, el edificio ese de Pioneer Cannon. Nuestro sector era La Urbina, estábamos construyendo Mundaca y Pioneer Cannon a la vez. Y Carolina recuerda lo de las chichas, y lo digo porque de Orlando, Ricardo, todos engordamos varios kilos, porque salíamos todas las tardes a tomar chicha para como pasar la tarde. Mira, otro de los proyectos que te acuerdes así de los por ejemplo, el Paseo de los Próceres, que fue una obra también un poco intensa. Intensa, muy intensa. Porque, ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas de esa obra? ¿Qué recuerdo? Si mal no recuerdo, fueron algo así como 20.000 metros cuadrados en 8 semanas, algo así, creo que ese es el número que tengo en mente. Bueno, nada, la verdad es que fue una corredera, yo creo que incluso más fuerte que Mundaca, porque Mundaca, con todo y que fue intensa y tal, pero duró un año. Esto fue en 2 meses hacer todo, cualquier cantidad de grúas. La verdad es que fue una experiencia de dimensiones enormes. O sea, el poder manejar la cantidad de personal que teníamos allí, coordinar el concreto, las grúas, esas discusiones de cómo vamos a encofrar los arcos, vamos a ponerle una lámina metálica para que queden lisos y podamos desencofrarlo bien y nos dé varios usos, vamos a comprar, y muchas de esas compras me encargaba yo, porque yo ahí no estaba 100% en la obra. De hecho, había otros ingenieros de campo. Yo estaba David Soto, que está por ahí, Oberman. César José, mi papá. César José. O sea, cada ingeniero tenía como un frente. O sea, nosotros estábamos haciendo, no me acuerdo qué cantidad, pero cada ingeniero tenía un frente de como de 50 obreros. Llegamos a tener 300 obreros. Sí, fue una experiencia súper interesante, que además a mí me tocaba un poquito de todo, ¿no? Porque era estar en obra, reunirme en ese caso con el cuerpo de ingenieros del ejército, preparar presupuestos, el tema de las nóminas,
me sentaba con la persona que nos ayudaba a hacer todos los pagos y todo esto, compras, más de una vez tuve que salir corriendo en la Picoa a buscar cosas porque las cosas eran para ayer, o sea, no había chance de buscarlo mañana, era ayer, que había que ir a Maricha a buscar una cosa corriendo porque si no de eso dependía montar los arcos ese día o no. Y la verdad es que esas experiencias son muy cansonas, pero cuando uno ve el producto terminado son de las que más llenan de orgullo, ¿no? Saber que ese cansancio, ese trabajo arduo termina siendo algo fructífero, algo interesante que ahí está para el goce público. Sí. El video, por cierto, de los que quieran ver el video de esa obra está en el canal de YouTube de Norte y la verdad es que fue una obra un poco, la recuerdo. ¿Alguna anécdota? Wow, no, está. Bueno, me acuerdo. La coleteada en la oficina. No me acuerdo de esa coleteada. Me estoy acordando ahorita. Una señora que nos llevaba a la administración. Ay, no, horrible. No, esa no la voy a contar. No la voy a contar. Ese coleto sucio con el que limpiamos nuestra oficinita en el tráiler, no, nada que ver. No, te iba a contar, me acuerdo de un sargento o algo que llegó y empezó a decir cómo tenían que hacer las cosas. Y la verdad es que, bueno, o sea, siempre hemos tenido como premisa de el cliente me dice a mí las cosas y yo se las transmito al personal. O sea, es lo mínimo respeto que uno esperaría en una obra. ¿Fue un sargento o un general? Dio una orden. No. Creo que fue un sargento, no fue un general ni coronel. Pero era de los... No, te llegas a acordar de los nombres, porque había uno que nos apoyaba mucho, pero no recuerdo. Sí, pero no recuerdo. Pero vengo yo y le digo, un momento, por favor, si usted tiene algo que comentar, la forma de vibrar o lo que sea, por favor, indíquemela a mí o a uno del equipo de nosotros y nosotros se lo transmitiremos a nuestros obreros. Bueno, eso le hizo cortocircuitos a un militar. Eso, o sea, él no puede aceptar que un civil le dé órdenes. Eso es algo, bueno, y eso trajo cola que después nos reunió, ahí sí, creo que nos conversamos con él. Señores, ustedes no están trabajando con un cliente normal, están trabajando con el ejército. No, usted sabe, ¿sí? Y recuerdo, ¿no te acuerdas que el ministro de la Defensa pasó un día? Deportivo, casi que en Chores, me acuerdo. En Chores, pasó trotando. Echa el cuento, ¿cómo fue ese? No, te lo dejo a ti para que me refresque mejor. El ministro pasó y se acercó y nosotros lo saludamos al ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo no me acuerdo ni siquiera el nombre del ministro de ese momento. ¿Estamos hablando de qué año es eso? Eso es 2011, si mal no recuerdo. 2011. Y yo la saludé. Bueno, pues nos regañaron también. Creo que Orlando saludó al ministro y yo lo saludé y lo saludó un grupo que después que se fue el ministro, todos los generales y coroneles nos llamaron y nos regañaron. Sí. ¿Cómo era posible que nosotros, 2012, nos hayamos sentado al ministro? Que nos hayamos... Sí. Nosotros estábamos trabajando y el ministro pasó trotando. Nosotros estábamos... Eso sí fue en el 2011, porque acuérdate que era para el bicentenario del 5 de julio de 1811. Entonces era el bicentenario de la... Fue en 2011, no, pero... 2011, exacto, fue 2011. Y eso había sido un par de meses antes del 5 de julio. Exactamente. Otro que tienes por ahí es el penthouse La Corniche. Hicimos una remodelación, ¿te recuerdas? Una remodelación, bueno, bien intensa ese penthouse. Ajá, ¿cómo fue? Échanos un cuento de... el arquitecto Beltrán Haddad. Beltrán Haddad. Bueno, creo que quitó todas las paredes de ese departamento y lo volvimos a hacer. Sí, ahí la verdad, lo más difícil es haber trabajado en el último piso de un edificio habitado con personas que les molesta todo, como es lógico, ¿no? Y uno por más que quiera hacer lo mejor posible, quizás es bien complicado no ensuciar y que el vecino no se moleste, porque además pusimos una grúa para subir cosas, un winche por la fachada, nada, son cosas que uno trata de tener el mayor cuidado del mundo y lo que hay es que tener la inteligencia para aceptar que te equivocaste, señor, yo voy a limpiar. Me acuerdo una vez que cayó un tornillo en el parabrisas de un carro y bueno, no se preocupe, tiene usted toda la razón. Ese tipo de cosas
yo creo que no hay que molestarse de más, sino más bien ser Yo comprensible. Sí. reconozco que yo salía, o sea, tú estabas todo el día en ese trabajo, en esa remodelación, que insisto, lo recuerdo también muy intensa. Y yo cada vez que me iba, bueno, César, chao, ¿no? Y habíamos hecho la revisión y tú te quedabas y tú a los 10 minutos me llamabas y yo soñaba que se había caído algo, que se había caído alguien, porque habíamos que afectar la fachada del propio Una edificio de un estructura penthouse metálica. con una Sí. estructura, oye, también fue como de mucho, siempre nos metemos en zaperoco. Mira, y otra que la recuerdo mucho es que lo estoy viendo aquí, los prefabricados de concreto del complejo termogenerador El Sitio. Eso no sé si funciona, Eh, no sé si, yo no- ¿te acuerdas de eso? Eso no, tengo entendido que activaron una parte de esa planta. No, así no la llegué. funciona. La verdad es que no supe nunca si funciona. Creo que se activaron una parte. Bueno, fue otro trabajo. Bueno, van a decir que todos los trabajos fueron intensos, pero la verdad es que sí, fue un trabajo allá en los Valles del Tuy, en la zona de La Raiza, que rentamos un taller, un galpón muy grande, donde podíamos meter unas grúas telescópicas y vaciábamos en serie cualquier cantidad de prefabricados, bases para las tuberías de los combustibles, zapatas con pedestales, tanquillas, pero tanquillas eléctricas de 350 por 4 metros por 2 metros y medio de altura, o sea, aquí súper grande, muy, muy grande, que además tenían que tener un cierto cuidado, teníamos que preparar el concreto, porque ahí estaba trabajando un consorcio, el contratante era un consorcio que incluía una empresa española que tenía unos estándares de construcción bien altos, esos estándares, y entre esos era que el concreto no puede elevarse de 26 o 27 grados Celsius en ese No, momento. medían la temperatura del concreto durante el Al vaciado. llenar el concreto, el camión de concreto a nuestro taller, el inspector nos ponía tomaba una muestra y le metía el termómetro y no podía pasar, no me acuerdo si era 26 o 27 grados, porque decía que en ese calor de los valles del Tuy empezaba a fraguar el concreto. Entonces yo tenía que coordinar el camión de hielo a la planta premezcladora para que nos mandaran el concreto frío premezclado allá al Sí. taller. Total, es que, bueno, y una junta de goma para evitar que se filtrara el agua en las tanquillas, una cantidad de cosas que fue una obra chévere, la verdad. Fueron también Mira, como unas César, trabajo. nos quedan ¿Y 20 segundos. cómo nos van a quedar Ya, 20 segundos? ya No sé, puede ya sé. ser. Mira, Estamos quizás empezando lo el que juego. hacemos es que, ya va, pero vamos a hacer una cosa, vamos a cortar, como estás en mitad del cuento, vamos a cortar esta comunicación y volvemos a abrir, cuando se corte, digamos, se va a cortar, y volvemos a abrir otra para terminar, pero tratar de cerrar las ideas. Quedamos en la Dale, mitad de los cuentos. dale. Si quieren, a los que nos están siguiendo, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Vamos a retomar la conversación que se cortó con la César. Es que Ya te quedaste volvimos. en la mitad, sí, te quedaste en la mitad del cuento. Estábamos hablando de los prefabricados y, Sí. bueno, de las características, de todo eso, el tema del proyecto, la planificación que había que tener con ellos. La verdad es que fue desde el punto de vista burocrático, de esa parte de planificación y de entregables, al cliente fue bien, bien apretada. Y de hecho, por esa planificación y por toda esa burocracia que pedía la empresa, contratante, buscamos ayuda, entonces contratamos a una arquitecta, bueno, fueron varios los que estuvieron allí, pero que no aguantaban la presión y se iban, pero hubo una que llegó y me acuerdo que computó mal Eso es el yo me acordé de ese cuento. calculó mal, por decir algo, el elemento prefabricado ese era de 4 metros cúbicos y ella revisó 3 veces el cálculo y pidió 3 metros cúbicos para ese elemento. Y resulta que preparar ese elemento era hacer el encofrado, preparar un encofrado, colocar todas las cosas, todas eso, y el elemento quedó a la mitad o a No se dos, pudo vaciar. no se pudo hacer completo. Ella no aguantaba la pena de lo que le había sucedido y ella me dice, No, mira, pero no, espérate, la inspección no nos dejó, ese elemento lo perdimos. sí, por eso, no, ese elemento lastimosamente se perdió y lo primero que me dice ella es, no, mira, o sea,
yo me tengo que hacer cargo de esto, fue un error mío, de verdad, me hago cargo de ese elemento, lo que falte de concreto, Lo pago lo yo. pago. Mira, madera, por decir algo, son 6 láminas de triplay nuevo que tienes que comprar. Una goma, no sé cuánto. El concreto con el hielo y todo eso, el transporte y la mano de obra perdida, el elemento da tanto dinero. $3.500. O sea que tengo que trabajar 14 meses para pagarlos. ¿Sí? De verdad, sí, es un poco, uno los dice chiste, pero es la responsabilidad que uno tiene al calcular un elemento, cuánto voy a vaciar, cuánto, o sea, entender que un error te puede costar mucho dinero en la construcción, En la mucho dinero. construcción cualquier error cuesta mucho dinero, mucho dinero. Y la verdad es que son inversiones, imagínate, pensar que cosas de una planta termoeléctrica lo va a pagar una persona con un sueldo profesional es algo que se escapa, eso son inversiones estatales, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, por último, como para ir cerrando, fíjate, en tu currículum hay una cantidad de otras actividades, ponente de conferencias, práctica profesional en Norte de Obras Civiles en el ciclo de conferencias Ambiente y Gerencia de la Construcción, organizada por Construesto. Luego, Venezuela de Grandes Obras y Rostros en la jornada de investigación de la Facultad de Ingeniería, de la JIFI, planificación económica de obras en la Facultad de Ingeniería de la Central, ampliación de la LOPSIMAT, charla como ponente, jornadas de investigación. Siempre te metes en charlas, conferencias, festivales, siempre te metes en esas conferencias. ¿Qué tal? La verdad es que me gusta expresar mis experiencias, echar los cuentos de las cosas que nos han pasado en el tema de construcción, en general, planificación, gerencia de obra. Me gusta, lastimosamente no he entrado nunca me he vinculado directamente al tema de docencia, pero en estas experiencias que uno pueda compartir su vivencia y lo que uno ha aprendido en el transcurso del tiempo, me gusta bastante. Y ojalá aquí en México pudiera tener un auditorio para hacerlo, ¿no? Aquí quizás uno no, las redes de uno quedaron en Venezuela, que es otro de los retos de las personas que migran, ¿no? Pensar, Sí, porque el contacto con la docencia para ti es muy complicado, quizás, con esos temas. exactamente. Pero bueno, aquí vamos y echando para adelante en México, intentando que hacer de esto lo que a uno le gusta, su pasión, el construir, el gerenciar obras, logre ser un negocio lo suficientemente rentable para que quede perpetuo en el tiempo, ¿no? Y poder impulsar la empresa adelante. Bueno, vamos para cerrar, última preguntita, si esto cambia, ¿en Venezuela te regresaría o se regresarían? Porque ambos son Sí, ingenieros. porque hay que hablar de como familiar, ¿no? Ya yo tengo, ya yo tengo una hija mexicana también. Mexicana, un hijo venezolano y 2 perros valencianos. Ah, no, el pulgón es de caraqueño. Tengo un caraqueño, un valenciano, un americano y un mexicano. Mira, la verdad es una pregunta difícil porque me encantaría pensar que sí. Me encantaría pensar que puedo volver a mis raíces, a mi país, a mis costumbres, a construir como uno estudió, pero quieras o no, va generando arraigo en el sitio a donde migra. Como te comentaba, ya tengo una hija mexicana, que quizás ella siente lo mismo que siento yo por Venezuela, lo sentirá ella por México. Y Luis Raúl también, Luis Raúl llegó muy pequeño. Es una pregunta difícil que hay que estudiar. Me encantaría pensar de que si uno pudiera volver, la verdad que sí. Sí, bueno, y eso es extensivo para tanta gente. Ahí se conectó Orlando Rodríguez de Miami, David Soto de Puerto Rico, Orlando Tobar de Chile, no sé si Dayana Barberi de Canadá. Hay tanta gente que ha salido. Y además, digo, la formación, tanto la formación como la experiencia profesional que ustedes tienen era valiosa, era muy importante para el país. Pero la verdad que sería, digamos, importantísimo que ese retorno pudiese ocurrir pronto. Bueno, Claro. ¿alguna recomendación final de cierre a tus seguidores? No, bueno, ¿Alguna? principalmente te agradezco la oportunidad de haberme invitado aquí a este ciclo de entrevistas que estás teniendo, de experiencias profesionales, donde hay profesionales
de altísima categoría, que bueno, gracias por invitarme, me considero que quizás no tenía el currículum de muchos de tus invitados, pero bueno, un poco de mi experiencia pudimos compartir el día de hoy, y agradecerles que nos hayan tomado el tiempo para ver esta entrevista, y agradecerle a ti y a Norte Obras Civiles esas 10 años de formación que tuve como ingeniero, como allá en la oficina. Bueno, esa formación, ese aprendizaje siempre es mutuo, ¿verdad? Con los estudiantes también ocurre. Y lo dicen los arquitectos cuando dan clases, están en constante preparación y formación ambos. Uno, creo que en la vida eso pasa. O sea, que no hay que verlo como que el profesor, sino un colega colaborador que se encarga de algunas cosas fastidiosas a veces, como hacer cómputos o hacer presupuestos, entonces uno recibe como el resumen. Y ahora te tocará a ti darle a gente que te ayude y que te apoye en esos trabajos. Y el lunes se conecta, vamos a invitar a Ricardo Veiga, al arquitecto Ricardo Veiga, que tiene también es amigo tuyo también. Claro, y por ahí andaba conectado. Vamos a aprovechar y todas las preguntas que quieran hacerle, nos vemos el lunes. Por cierto, César, todas las preguntas no las tuvimos chance de contestar. Los comentarios o preguntas que estén pendientes te los vamos a mandar por correo, ok, para vale, que vale. en esta entrevista quede grabado al final. Bueno, muchísimas gracias, César. Mucha suerte, muchos éxitos Saludos a todos. y pronto superaremos esta pandemia y que siga la construcción. Amén.